Buenas noches, maestros. Sean bienvenidos a este webinar gratuito de la empresa Provactronic. Estamos acá haciendo el esfuerzo, pues, para traerles de forma continua estos webinars y tratar de siempre traer cosas nuevas o alguna información que se utilice sobre todo en el día a día de nuestra labor, pues, como diagnosticadores y también dentro de la reparación de la parte electrónica de la ECU, por ejemplo. Ahora, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los MOSFETs en conmutación. Ya habíamos hecho la semana pasada, el viernes pasado exactamente, habíamos ya hecho un primer webinar respecto a los MOSFETs en el sentido de cómo desarrollar el criterio para buscar el reemplazo de estos dispositivos en caso de encontrarse alguna unidad dañada. Ese video ya también está colgado en las redes de Provactronic. En caso ustedes no lo hayan visto, pueden escribir ahí al contacto a José y él tranquilamente les puede redireccionar. También vamos a estar organizando un grupo de WhatsApp para que sea más fácil de notificar a los interesados respecto a estos webinars que vamos a continuar ofreciendo. Bueno, antes de comenzar, simplemente mencionarle, pues, de que estamos organizando un curso de programación de CATAG para este 18 de enero del 2025 y esta semana esperamos lanzar ahí un video con mayor información. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar los MOSFETs en conmutación. El contenido de esta noche vamos a tratar de que sea breve, pues entendemos que es viernes, son las 8, estamos a puertas Navidad, de repente algunos maestros han ido corriendo al centro de Lima a comprar los regalitos, porque la otra semana va a estar peor todavía movilizarse. Ok, entonces vamos a tratar de no quitarles mucho tiempo, pero igual ofrecerles información que va a ser útil para sus labores técnicas. Ahora, ¿por qué hemos elegido el tema de MOSFETs en conmutación? Porque es muy importante entender, así como hicimos la semana pasada, hablamos del MOSFET de forma básica, ¿verdad? Vimos los parámetros. Ahora vamos a hacer un resumen, un recordatorio así, breve, no agresivo, simplemente algo rápido, ya que en el otro video tienen la formación más detallada. Entonces, los MOSFETs en conmutación es un modo de trabajo de estos dispositivos que les va a servir para más adelante, en posteriores webinars, entender los modos de trabajo, por ejemplo, de fuente conmutada, o mejor dicho, fuente regulada. Ya, valemos así mejor, para no utilizar mucho la palabra conmutación, de fuente regulada. Ya, entonces ahora me puedes decir, ¿y por qué tiene que ver lo de MOSFET en conmutación con fuente regulada con MOSFET? Porque precisamente para implementar la regulación de un voltaje se puede utilizar un MOSFET y de manera que controlas un ancho de pulso, ¿ok? Ahora, ese ancho de pulso obviamente tiene una varianza en el duty cycle, ¿verdad? Eso lo hemos visto en varias etapas de la placa electrónica de la ECU. Entonces, en síntesis, esos anchos de pulso son simplemente estados 0 y 1 que provienen desde el microprocesador principal dentro de la ECU, ¿ok? Entonces,
Precisamente por eso la base del entendimiento de cómo funciona una fuente de regulación dentro de la EQ es precisamente el modo conmutación de los MOSFETs. Y ahora, ¿y por qué queremos llegar hasta ahí? Porque esas fuentes reguladas con MOSFET están presentes en las placas de EQ. ¿Ok? Están presentes. Luego, otra cosa que vamos a ver más adelante y que también les va a servir esta información base es para las fuentes ahora de elevación o los famosos boost, que se encuentra, por ejemplo, algunas EQ modernas ya viene esa etapa incorporada en placa, y bueno, sobre todo esa viene ya fijo en las EQ de maquinaria pesada. ¿Okay? Ahí sí encuentras siempre ahí la etapa boost, y es una etapa boost enorme, ¿no? De bastante potencia. Incluso ya ni siquiera usan MOSFET, ¿no? Sino utilizan una variante mejorada que se hace llamar IGBT. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poquito de eso en este momento. Transistores, dice, ¿no? Transistores. Entonces, cuando alguien te dice, oye Henry, pásame un transistor, tú tienes que responderle de cuál tipo de transistor quieres, porque hay varios tipos. Hay el BJT, ahí ven su simbología, de seguro es con el que más ustedes se sienten quizás familiarizados. Luego está el FET, que del FET es el MOSFET, precisamente un derivado del tipo FET. Y otro es el IGBT, que es el que les acabo de mencionar, que es el más moderno y es como una mejora, o es como que el cruce de lo mejor entre el BJT y el MOSFET. Entonces, por ejemplo, los transistores comunes y corrientes que nosotros entendemos son precisamente los que caen en el tipo BJT. Ahora, entonces, ¿me quieres decir que un MOSFET es también un transistor? ¿Incluso un IGBT es un transistor? Sí. Los tres nacen del concepto de transistores. Lo que pasa es que quien fue inventado primero fue el BJT. En el año 1954 lo inventaron. Me parece que en el 60 y pico les dieron el premio Nobel de física, y ya luego ya se masificó ya a nivel ya esa fue la revolución de la electrónica prácticamente, ¿no? La miniaturización y todo lo que vino después. Entonces, como el BJT llegó primero al mundo, apareció primero, y fue el primer transistor, digamos así, que había por esas fechas, esas épocas, es que al BJT se le dejó de decir BJT y simplemente se le acuñó como transistor. Entonces, al BJT simplemente se le dice transistor. Incluso cuando tú vas a Paruro, ya hablando ahorita, ¿no? 2024, 20 de diciembre, señor, deme un transistor 2N3904 y te va a dar un transistor. Pero si tú le dices, señor, deme un transistor IRFP460, te va a mirar, pues, no tengo, te va a decir, ¿no? Pero, señor, lo que me refería era a un MOSFET, pero que también se llama transistor. Ahora, si tú vas más marciano y dices, señor, deme un BJT 2N2222, BJT, ¿qué? Así te va a mirar, ¿no? Entonces, tenemos esa pequeña confusión con las terminologías, pero acá estamos aterrizando esos conceptos, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de transistores, podemos estar hablando de BJT, de MOSFETs o de IGBT, ¿ok? Entonces, eso nada más para contextualizar el escenario. Bueno, más información obviamente en internet pueden encontrar luego, por ejemplo, bueno, esto es ya básicamente dirigido a diseño electrónico, ¿no? O sea, en qué circuito exactamente utilizar un BJT o un MOSFET o un IGBT, ¿no? En cuál me conviene y en cuál no. Ya ese es un tema ya de diseño que un poco escapa al alcance nuestro de diagnosticadores y de reparadores de las etapas.
¿ok? Pero ahí está la información, está para quien quiera profundizar y expandirse en ese conocimiento. Entonces, vamos a hacer ahora un breve, muy breve repaso de los parámetros del MOSFET. ¿Ya? Necesitamos recordar esos parámetros para poder entender este tema de la conmutación de un MOSFET, ¿no? Del modo de conmutación, el modo de trabajo conmutación. Entonces, como bien recordamos, el MOSFET es un dispositivo de 3 terminales, es un transistor de 3 terminales, tiene su entrada gate, por donde se ingresa un voltaje precisamente que va a controlar la corriente de paso I sub D, o sería corriente de drenador, que atravesará a nuestro MOSFET. ¿Ok? Entonces, el MOSFET es un transistor que permite controlar corriente de paso mediante voltaje. Haciendo ahí rápidamente un símil con los transistores BJT, los de siempre, los clásicos de siempre, los antiguos, es que el transistor BJT permite controlar corriente de paso entre su colector y emisor, pero con corriente, a través de corriente. O sea, en su base, lo que estamos aplicando es una corriente para controlar la corriente de afuera. ¿Ok? En cambio, en el MOSFET es voltaje que te permite controlar corriente de pase. ¿Ok? Y por eso preferimos empezar con los MOSFET, porque uno está más familiarizado con los voltajes que con la corriente, ya que es más fácil de medir. Entonces, lo tienes más presente, lo ves más seguido que a las mismas corrientes, ¿ya? Entonces, luego, ¿qué tenemos? Tenemos el voltaje VGS, el voltaje GS, que se entiende por el voltaje que está comprendido entre el gate y el source, esa S que va hacia tierra, ese es el source, ¿ok? Entonces, el voltaje que tú aplicas para activar o desactivar el MOSFET es el voltaje V o VGS, ¿de acuerdo? Luego existe el voltaje de drenador, el voltaje de DS, que está presente al otro lado, ¿no? Entre el drenador y el source, ¿ok? Entonces, esos dos voltajes, el voltaje VGS, el voltaje DS, la corriente de drenación, y bueno, no está presente en esta figura, pero también consideramos la resistencia DS, ya esos 4 parámetros, acá, ahí sí los tenemos los 4, son los que nos va a permitir entender los diferentes modos de trabajo del MOSFET, y obviamente esos parámetros fueron precisamente del webinar anterior, lo que necesitas tú para saber cómo reemplazar un MOSFET que no tengas en stock, ¿ok? Y que digamos, ok, existe en el extranjero, pero el cliente lo quiere para ayer, ¿no? Entonces, si alguien te puede ayudar con encontrar el equivalente, pues ahí ya creo que mostramos una página web incluso donde pueden apoyarse. Entonces, ya habiendo recordado los parámetros, ¿no? Que era el VDS, el corriente de drenaje, el I sub D, el RDS, que es la resistencia interna, y el voltaje VGS, es que ya podemos ahora volver a recordar el tema de las regiones de trabajo del MOSFET, ¿ok? Entonces, en esta gráfica, lo que nos interesa es entender de que el MOSFET tiene un voltaje umbral, ya tiene un voltaje umbral a partir del cual va a funcionar. Es decir, volviendo acá a mi gráfica del MOSFET, en la compuerta gate, ahí su entrada, ¿ya? Si yo aplico un voltaje por debajo del umbral que me especifica su fabricante, el MOSFET no va a hacer nada. Es como que le estuviera aplicando 0 voltios. Entonces, imaginemos que su voltaje de umbral sea, por decir, 3 voltios. ¿Dale? Entonces, digamos que el voltaje de 0 lo subes a 2 voltios. ¿El MOSFET va a hacer pase de corriente? No, no va a pasar nada de corriente. Recién cuando pases de 3 voltios, no sé, 3.5, por decir así, recién va a comenzar a aparecer algo de corriente, ¿ok?
Conforme tú subas el voltaje, el pase de corriente va a ser mayor. Obviamente también va a depender de la carga, ¿no?, que hayas ubicado. Entonces, de este gráfico, lo único que les pedía recordar era el voltaje umbral. El voltaje umbral TH viene de la terminología en inglés threshold, ¿ya? Y que, como les mencionaba, permite definir el inicio de una nueva zona. O sea, antes del voltaje del umbral, estamos en el estado o en la zona de apagado o de corte. Así le suelen llamar, ¿no? Cut-off region. Ahí está ahí escrito, ¿no? Región de corte, o sea, de cero. Corte de corte, o sea, no que hay un corto, ¿no? Sino acá se refiere a de que no hay flujo de corriente, ¿ya? Simplemente nosotros refirámoslo así, ¿no? En la zona donde no hay pase de corriente. Recién cuando el voltaje que le aplicas en la patita de gate pasa el umbral que especifica el datasheet de dicho MOSFET, cada MOSFET tiene su diferente voltaje de umbral, recién va a aparecer corriente, ¿ok? Entonces esa raya roja así en subida vendría a ser la corriente. Entonces conforme tú metes mayor voltaje de GS en la entrada G, mayor corriente vas a poder obtener, ¿ok? A eso se refiere este gráfico, nada más. Entonces, recordando en el webinar anterior, tenemos entonces 3 regiones, ¿verdad? La región donde no hay pase de corriente, que es prácticamente en el suelo, ¿okay? No hay corriente, estamos ahí abajo en la línea horizontal, no hay pase de corriente. Luego está esa zona verde que se le suele llamar la región resistiva en el MOSFET, la región resistiva, y que es donde se suele precisamente trabajar con la conmutación, ¿ok? En esa zona. Luego tenemos la zona de saturación, que es, digamos, la zona colorada, ¿ya? Y que en esa zona, de preferencia, no se estila trabajar. ¿Por qué? Porque el MOSFET va a calentar mucho. ¿Y por qué va a calentar mucho? Porque en esa zona, en la zona de saturación a la que me refiero, el voltaje de DS, o sea, el voltaje entre drenador y source, ya va a ser alto. Y ese valor multiplicado por la resistencia interna del MOSFET te da precisamente el bateaje de disipación calorífica, ¿ok? Entonces te puede salir un valor pues enorme y tú tendrías que poner un disipador enorme, ¿ok? Entonces se evita trabajar en esa zona y más bien la idea es trabajar en la zona de resistiva, en esa zona verde, que le suelen llamar óhmica o lineal, pero lo mejor es decirle la zona resistiva. Entonces esa es la zona, digamos así, segura de trabajar, la zona controlada, ya que en esa zona se puede precisamente trabajar con el tema de la temperatura, se puede manipular la corriente con el voltaje de DS y de esa manera tener una buena, un buen desempeño eficiente, un desempeño eficiente del MOSFET. Por ejemplo, en esta otra gráfica tenemos para varios voltajes GS, o sea, varios disparos en el pin del gate, en su compuerta de entrada. Por ejemplo, tenemos para 0 voltios prácticamente la región cutoff, ¿no? O sea, la primera línea, la de abajo, la primera línea azul, la de abajo, la que está pegada a la horizontal, ahí donde dice cutoff, ese es el voltaje GS igual 0. Entonces, ese es, como le mencionaba, ¿por qué vota 0? Bueno, le estamos poniendo 0, pero igual, ¿por qué hay corriente 0? Porque no hemos pasado el voltaje umbral, ¿ya? ¿Ok? Entonces, para este ejemplo, asumamos que el voltaje umbral era, no sé, medio voltio, 0.5 voltios. Entonces, cuando tú aplicas 1 voltio en su pin G, en el pin G,
o sea, el voltaje GS finalmente, porque recuerden que la S va a tierra. Entonces ahí recién ya comienza a haber corriente. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, yo veo que si yo aplico un voltio en la entrada gate, puedo tener como máximo 5 amperios, ¿no? Ven a la izquierda, el eje vertical es el de la corriente, y ahí está pegadito, ¿no? Hay un 5 ahí al costado, a la altura de la primera raya azul, bueno, la segunda raya azul, que dice VGS igual 1 voltio, ¿ya? Ahí me dice de que con VGS igual 1 voltio, máximo puedo llegar a 5 amperios, pero tengo que tener cuidado, porque mi voltaje de DS, miren, que arranca desde 1 voltio, 2 voltios, 4 voltios, 5, 6, 7, se puede ir hasta arriba, y eso puede quemar el MOSFET, ¿ya? Entonces, eso es precisamente la razón que les mencionaba, porque en el modo conmutación se prefiere trabajar en la región resistiva. Bueno, acá dice óhmica, ¿no? Es un sinónimo. Entonces, ¿qué aplicaciones existe para el MOSFET de modo conmutación? Bueno, simplemente puede ser para prender, apagar una lámpara. Entonces, miremos acá, ¿no? Por la izquierda, ¿qué tenemos? Voltaje de control. Un pulso. Ese pulso puede ser tranquilamente de 5 voltios, siempre y cuando el voltaje de umbral del MOSFET que has puesto ahí sea menor de 5 voltios. ¿Por qué? Porque si no, no va a conducir. Entonces, si tú le zampas un MOSFET con voltaje umbral 12 voltios, digamos, tu disparo de 5 voltios no le va a hacer ni cosquillas. Entonces tienes que elegirte un MOSFET con voltaje umbral de 2 voltios, 1 voltio quizás, ¿verdad? Luego, se le suele acompañar de un par de resistencias. Una resistencia en serie de entrada, que es básicamente para limitar la corriente que viene del disparo de la etapa lógica, o sea, es una protección simplemente. Y luego una resistencia, como ves, entre G y tierra, entre el gate y tierra, que es básicamente para mandar a tierra el punto en el pin del gate, por si el pulso del lado del microcontrolador se vuelve alta impedancia. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú recién prendes un microcontrolador? No es que inmediatamente ya te puso un 0 o un 1. Puede ser que tenga un breve tiempo, no sé, vamos a exagerar, de 2 milisegundos en que está en estado flotante, y recién pasado los 2 milisegundos encuentra, no sé, en su programa la línea donde le dice ya ponte en 0. Pero en esos 2 milisegundos, si no tienes esa resistencia a tierra de GS que dice ahí, el gate puede estar oscilando y tu lámpara de repente hacer un queco, algo así, al momento de conectarle. De repente han visto ese fenómeno en alguna oportunidad. Eso es porque hay un instante en el que hay una incertidumbre en algún voltaje de entrada, de disparo, en ese circuito. ¿Ok? Entonces sigamos. Bueno, ahí está el MOSFET, ¿no? Canal N. Ahí tenemos la lámpara que se conecta hacia arriba del drenador, similar a conectar una carguita con un BJT, un transistor, no sé, 2N3904 BJT, similar, muy similar, como pueden ver. Ese diodo que ven ahí de protección se le llama de flyback, ¿ya? Es más que nada para cargas inductivas. En este caso no sé por qué lo pusieron. Ok, no era necesario, la lámpara es una carga resistiva, a menos que ese sea una lámpara de otro tipo. Pero bueno, es un tema de protección y no está de más, ¿no? No está de más ser precavidos. Entonces, ese es el circuito, por ejemplo, básico de un modo del MOSFET en conmutación. Otro ejemplito un poquito más elaborado, por ejemplo, ahí vemos de dónde viene el pulso, ¿no? Ahí, por ejemplo, hemos puesto un TTL, un disparo con una compuerta TTL, que podría ser tranquilamente el pin del microprocesador de la EQ, ¿ya? Ahí, por ejemplo, miren,
algo interesante, le han puesto en paralelo a los pines DS del MOSFET, le han puesto un Zener, ¿ya? ¿Por qué? Precisamente ese Zener también es de protección. Me fui. Acá. Ese Zener, ¿qué cosa está haciendo? Está haciendo que el voltaje de DS no se vaya hacia la región de saturación. Es una protección que le ponen para que no se vaya a la región de saturación, y eso que evita que el MOSFET recaliente, ¿ok? Que el MOSFET se ponga incandescente, ¿ya? Para eso sirve ese MOSFET, para proteger a esa parte. En este caso, que están moviendo un motorcito. Están moviendo un motorcito, ahí tiene también su diodito, su resistencia también para atrapar picos. En este caso el motor sí es una carga inductiva y ahí sí van a ver algunos saltos de voltaje. Y entre el diodo y esa resistencia es para atraparlos y no afecta al circuito de disparo lógico, ¿ya? Entonces ahí hemos visto pues, estos son circuitos súper ultra básicos. Obviamente así no lo vas a ver en las ECUs, ahí vas a ver otras aplicaciones como mencionamos, pero la base, el fundamento de las fuentes reguladas tipo switching y de las fuentes boost de elevación precisamente es la conmutación de los MOSFETs, solo que ahí le agregan un elemento más, ¿no? Que es el ancho del pulso, que tú puedes controlar el ancho del pulso y también la frecuencia, ¿ya? Cuando lleguemos a esas aplicaciones en los siguientes webinars, vamos a hablar también de la capacitancia parásita del MOSFET. Ya de ahí vamos a ver, es otro dolor de cabeza. Entonces, en síntesis, región de trabajo. El modo de conmutación maximiza la eficiencia alternando entre zona resistiva, ahí es donde se activa precisamente. O sea, nosotros tenemos que disparar el MOSFET en la zona resistiva, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Si haces eso, vas a tener un voltaje de DS bajo. O sea, volvemos acá, ¿no? Zona resistiva, ven que es bastante pequeño, ¿no? La zona óhmica, esa parte. Y los voltajes, si bajamos hacia la recta del BDS, ¿verdad? La recta horizontal, ¿qué estamos viendo ahí? Creo que ni a 4 voltios va a llegar. ¿Ok? Entonces, eso va a evitar que el MOSFET adquiere una potencia de disipación alta. Y dice BDS bajo y disipación mínima, dominada por la resistencia interna del MOSFET. Entonces, eso también, perdón, es un valor a considerar. Bueno, esto es desde el punto de vista de diseño, ¿sí? Es un valor a considerar desde el punto de vista de diseño. Pero que observan ustedes que cuando alguien diseña estas cosas, toma en consideración esos parámetros. Y si tú vas a reemplazar, ahora sí hablamos de nuestra chamba, si tú vas a reemplazar un MOSFET por otro, y digamos, no respetas todo y te olvidas del RDS, de repente ese MOSFET va a comenzar a chicharrarse. Y tú dices, pero si está todo conectado, está bien soldado, ¿verdad? No moví nada, los voltajes están sobradísimos, pero te olvidaste la resistencia DS interna. Te olvidaste de que pusiste uno con una resistencia más alta y por lo tanto más potencia de energía iba a disipar y se quemó, pues, ¿no? Por no considerar ese parámetro. Por eso es importante al momento de hacer estos reemplazos considerar todos estos criterios. Entonces, como decíamos, conmutaciones activo y luego desactivado, o sea, off, ¿no? Es decir, la zona de cero de corriente, cero pase de corriente. Entonces, es corriente de fuga mínima para evitar pérdida, ¿no? Bueno, esto permite al MOSFET funcionar como un interruptor ideal, ¿no? Un conmutador on-off, ¿no? Lo que necesitamos acá, ¿no? Prender, apagar un motor, ¿no? Apaga, apaga. Claro que luego esa conmutación, si tú la haces a mayor frecuencia, ¿qué pasaría? Ahí donde entra precisamente
el misterio, ¿no?, de las fuentes switching, tanto de regulación como de elevación. ¿Ok? Entonces decía, esto permite al MOSFET funcionar como un interruptor ideal, minimizando pérdidas y optimizando la eficiencia del sistema, ¿no?, en el sentido de temperaturas. Entonces, para, digamos, ejemplificarlo mejor, el MOSFET, cuando presenta un alto voltaje entre sus pines D y S, o sea, drenador y source, donde va la carga, va a calentar, va a hervir, ¿no?, una emergencia, o sea, va a sancochar. Va a necesitar una disipación muy alta, ¿no? Y eso va a medrar en tu sistema. En cambio, si el voltaje de DC es bajito, la temperatura del MOSFET va a estar, pues, ok, va a estar chévere, y de repente ni siquiera necesitas disipación. Tranquilamente trabaja con la disipación sobre la misma placa electrónica, que precisamente es la técnica que utilizan los diseñadores de las ECUs automotrices. Nosotros, bueno, estos encapsulados no encontramos, ¿verdad?, en las ECUs, sino las otros que se suelan echaditos. Y la parte de la parte posterior del MOSFET, que también es ahí de metal, aterriza sobre una zona de la placa que tiene un saliente por el otro lado de la placa, y encima ese saliente a veces tiene su crema crema térmica, para que ayude al contacto de transferencia del calor desde el MOSFET hacia ya el chasis de la propia ECU, de la propia centralita. Entonces, ahí está la razón por qué los diseñadores encontraron esa ventaja, y por qué es que no encontramos BJTs ahí, sino MOSFETs. Esa es la razón. El BJT no puede hacer esto. Ya cuando hagamos BJTs, ahí vamos a enterarnos. Bueno, acá un ejemplo rápido, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un MOSFET IRL 530 con su... A ver, ajá, si me permite agrandar. Con su voltaje, dice, este es el datasheet, ¿no? Voltaje de... Mira, este es su voltaje máximo entre drenador y source de 100 voltios. O sea, como máximo, pero no le vas a poner eso, ¿no? Luego dice, su resistencia interna, si le aplica 5 voltios en el gate, es de 0.16 ohmios, ¿no? Entonces, todos esos parámetros los diseñadores lo consideran al momento de trabajar. Entonces, siguiendo con este ejemplo, acá nos dan unos datos, ¿no? Nos dicen que la resistencia acá de la lámpara, que se llama RD, vale 2.7 ohmios. Es de la lámpara, ¿no? Resistencia de la lámpara. Luego vamos a trabajar con un voltaje de alimentación de la lámpara para 6 voltios. Digamos que es una lámpara de 6 voltios. Esto es un ejemplo, ¿no? Y vamos a aplicar acá en el gate, vamos a aplicarle 5 voltios de disparo desde nuestro micro. Entonces acá una formulita, bueno, no nos interesa entender al 100%, pero les quiero mostrar simplemente. Entonces, esta formulita te va a ayudar para trazar una curva, ¿ya? Una curva entre 6 voltios de corriente de drenado y 2.2 amperios en el voltaje entre DS, o sea, el voltaje de caída en ese lado de la carga del MOSFET. Entonces, ese cruce, precisamente, acá está, ¿no? El 0 voltios, digamos que es este inicio de la raya roja, ese es el 6 voltios, ¿ok? Este gráfico, para mencionarlo rápido, como ven, no son cuadrículas iguales, ¿verdad? Esto se le llama diagrama logarítmico, ¿ya? Y está distribuido en potencias de 10. Por eso es que ven acá 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1. ¿Y por qué lo grafican así?
para poder mostrar cambios de la señal de forma más rápida. ¿Ya? Entonces, es un tema que lo van a ver en todos los datasheets. Pero que esto está más orientado, como les decía, a diseño. Entonces, ¿qué pasa acá, no? Trazas esa recta entre acá los 6 voltios, porque 10 a la 1 es 10. Entonces, 6 voltios más o menos está por ahí. Y el otro era 2.2 amperios. Entonces, esto es, acá arribita está 10 amperios, acá abajo 10 a la 0 es 1. O sea, 2 amperios está ahí donde está este puntito. Entonces, cuando tú trazas esa recta, y habíamos dicho que vamos a trabajar con 5 voltios de disparo en el gate, esta raya lila, entonces se va a interceptar justo en ese punto. Luego ese punto le trazas para arriba y para abajo y vas a ver de que vas a tener como caída en el D entre el drenador y el surge solamente 0.2 voltios, mientras que vas a poder suministrar hasta 1.8 amperios, o sea, nada despreciable. ¿Ok? Entonces, con esa información luego, tú desarrollas, los multiplicas, 0.2 por, acá, ¿no? Por 1.8 y ahí te sale ese valor en vatiaje. Entonces, 0.36 vatios es, digamos, lo que estaría disipando, digamos, este MOSFET, ¿no? En este ejemplo. ¿Ya? Entonces, para ya ir terminando, ya hicimos, creo que un poquito más del tiempo. Para ir resumiendo, simplemente que ya entendemos cómo trabaja el MOSFET en conmutación, entendemos que tiene que trabajar en la región resistiva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esos conceptos nos van a servir luego para entender cómo el MOSFET ahora va a manipular la frecuencia y el duty cycle de esos pulsos que va a aplicar a forma de conmutación. O sea, va a ser ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. ¿Ok? Y tú me vas a decir, ¿y para qué necesito saber eso? Porque vas a ver a veces que de repente llega una EQ y descubres que de repente no bota 5 voltios. Y dices, uy, ¿y ahora por qué no bota 5 voltios? Y si, digamos, entiendes estos conceptos y ves rápidamente, haces seguimiento a la PCB, vas a encontrar que de repente el voltaje precisamente llegaba desde un MOSFET, ¿ya? Pero no es que sea un regulador como por ejemplo el 7805, ¿no? Que simplemente tiene una entrada y una salida y ya está. De repente vas a encontrar a su lado de ese MOSFET vas a encontrar piezas, ¿no? Vas a encontrar resistencia, hasta un inductor, condensadores, y todo ese conjunto de piezas, ¿ya? Permiten precisamente la regulación de 5 voltios. Entonces, si tú no entiendes cuál es el problema, exactamente cuál es el problema, vas a estar cambiando piezas o de repente haciendo fallar más el sistema. Pero si tú entiendes cómo funciona una fuente de conmutación, de regulación o de elevación, entonces tú vas a analizar, mira, el MOSFET está acá y ya con tus herramientas de diagnóstico, por ejemplo, diagnóstico por imágenes que hacemos ahí en el taller en Primatronic o con tu multímetro, te puedes ir ahí tú revisando, mira, yo en la clase vi de que esta parte tenía que funcionar así, hasta incluso le puedes meter osciloscopio y darte cuenta, no, mira, el MOSFET está bien, el que está fallando es el inductor o otra etapa, ¿no? Entonces, para eso es que les va a servir mucho estas informaciones, maestros. Bueno, ya para terminar y no quitarles más tiempo, bueno, mencionarles de nuevo la clase grupal que va a empezar el 18 de enero del curso de CATAG. Ya hay varios inscritos. Esperamos cerrar cupos ya estos días. Y de poder lograrlo, nos podríamos motivar a sacar otra fecha más, ¿no? Sería genial aquello. También ahí también han llegado algunas consultas de maestros que nos dicen de que ellos prefieren estar solos, no quieren ser así una clase personalizada. Entonces para ellos también tenemos esa opción
de clase personalizada, donde ya es un tú a tú, prácticamente desde un día de 10 horas, toda una maratón de kataje. Ok, maestros, ya no hay nada más de mi parte, más que de nuevo agradecerles bastante la presencia de ustedes. Estoy muy agradecido con cada uno de la presencia de ustedes. Me preguntan sobre dónde la inscripción. Es ahí en el contacto maestrazo 910-697-674. Ahí José les va a contestar a la brevedad posible y despejar cualquier duda que tengan. Y también la otra semana vamos a sacar más información sobre el curso para que ahí, ¿no?, les absuelvan más dudas si es que las tienen. Entonces, maestros, me despido deseándoles una buenas noches y sobre todo feliz Navidad, ya que ya no nos veremos hasta el 27, al siguiente viernes. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, Henry. Gracias, maestras. Muchas gracias, profe. Gracias, maestro. Gracias. Yo estoy más agradecido, gracias. Gracias, Ya profe, gracias, muchas gracias. Si llegamos hasta marzo con estos webinars, yo creo que ya vamos a pasar el gorrito. Ya, maestrazos. Entonces nos seguimos viendo hasta el próximo viernes y vamos a tratar de armar un grupito de los webinars para que les llegue rápido las notificaciones, o de repente si ustedes tienen una idea de un webinar, maestrazo, este temita podrían tocarlo algo rápido y bacán, ¿no? Lo podemos lanzar. ¿Sí? Hasta luego. Cuídense.